Bien, pues como hemos comentado, básicamente vamos a empezar por la configuración avanzada del módulo de licencias. Y vamos a empezar por un básico, que es lo que todos inicialmente tenéis que tener muy claro a la hora de comenzar, de comenzar la temporada, cuando se inicia la tramitación de licencias o bien cuando las licencias se gestionan desde la propia federación. ¿De acuerdo? Así que empezamos por un orden, ¿de acuerdo? Licencias, configuración de licencias, tipos de licencias. Siempre podéis acceder a cualquiera de las funcionalidades dentro de NFG, podéis acceder a través de este menú, que es un mapa del sitio. Poniendo directamente el nombre de la funcionalidad, pues podréis, se me ha abierto donde no debía, podréis ir haciendo una búsqueda de todas las funcionalidades y acceder directamente. Si no, como siempre, desde el menú, en cuanto consiga cerrarlo, un segundito. Bien, perdonadme. Como os decía, vamos a los tipos de licencias. Bien. Perfecto. Empezamos entonces. Vamos a buscar un tipo de licencia y vamos a empezar la configuración, ¿de acuerdo? Vamos a ir paso por paso explicando cada uno de los campos. Visualizaréis en muchísimas de las pantallas este icono de ayuda que tenéis aquí, ¿vale? Si pincháis sobre él, se os va a abrir una ayuda general de la funcionalidad, que es tanto explicativa como a nivel de configuración, para ayudaros un poquito con todo este tema, ¿vale? Esta misma ayuda también la tenéis en algunos campos, no en todos, pero sí en campos en los que sea necesaria una explicación, aunque sea una breve explicación de lo mismo, ¿de acuerdo? Empezamos, por lo tanto, con el primer campo que nos muestra la pantalla, que es el activa sí o no. Este campo, que inicialmente no me parece muy fundamental, realmente sí lo es, porque si os dais cuenta, a día de hoy no podéis borrar tipos de licencias, solamente podéis activarlas o no activarlas, es decir, pueden estar de alta o de baja. En el momento en el que vosotros desactivéis un tipo de licencia, este tipo de licencia ya no cuenta para ninguna de las tramitaciones, es decir, no sale en ningún desplegable, no se puede elegir ese tipo de licencia. Por lo tanto, es importante que lo tengáis en cuenta. Siempre que esté así, estará activo para toda la aplicación. Recordaros también que los tipos de licencias tienen que estar bien identificados, y más a día de hoy, que ya sí tenemos distinción entre tipos de licencias de sexo femenino y tipos de licencias de sexo masculino, así como el mixto, ¿vale? Es muy importante que los tipos de licencia estén bien identificados para que luego se puedan tramitar correctamente en cada una de las categorías. Excluir el número de tramitaciones. Suele ser un campo que también nos comentáis, nos preguntáis a menudo, ¿vale? Si se activa esta opción, no se tiene en cuenta en el número de tramitaciones de licencias por temporada. Sabéis que hay un número. Cuando esta opción está marcada, pues este tipo de licencia no se tendría en cuenta y no se contaría en el número de tramitaciones, ¿de acuerdo? El envío a mutualidad, lo mismo, también es un campo muy importante en el sentido de que si no está marcado no se generarán los ficheros para la mutualidad. Sabéis que podéis marcarlo desde el tipo de licencia y también a nivel de categoría. Importante a nivel de tramitación online, todos estos campos, tramitar online, renovar online, baja online, todo esto es lo que permitís o no permitís hacer a los clubes con estos tipos de licencia. En el caso de que uno de ellos no esté marcado, no se permitirá la tramitación, o se permitirá tramitar, pero no se permitirá renovar, o se permitirán las dos primeras, pero no se permitirá la baja online. Por lo tanto, es importante. El check de pedir DNI o no pedir DNI, lo mismo, cualquier tipo de licencia en la que sea obligatorio, este campo tiene que estar marcado. Por eso es muy normal no verlo marcado en licencias sobre todo infantiles para abajo, porque con las cadetes ya sabemos que siempre tenemos el tema de mayores de 14, menores de 14. Entonces, es importante tener en cuenta también este campo. En los tipos de ficheros asociados, algunas de las cosas que nos preguntáis a menudo es: si yo lo tengo aquí configurado, ¿por qué no me está pidiendo el documento? No tiene nada que ver. Los documentos no se configuran, la petición de un documento online no se configura desde aquí. Esto es simplemente ficheros asociados a este tipo de licencia, cosas que vosotros queréis recordar, que una persona puede llevaros en mano a la federación. Lo que sí es muy importante que hay que tener aquí configurado es el modelo de tramitación, bien sea el modelo de tramitación territorial o el modelo de tramitación nacional en el caso de que lo hubiera. En este caso es un infantil, no se va a dar, ¿de acuerdo? Pero si lo hubiera,
Tendría que estar aquí configurado. El resto de documentos son meramente informativos, simplemente para vosotros, ¿vale? Pasamos a la segunda pestaña. Datos generales estábamos, pasamos a duración. Bien, estos tres campos son quizá los más importantes. Todos ellos llevan una pequeña ayuda que podéis visualizar desde aquí. Todos los campos llevan una pequeña ayuda en la que os va explicando qué significa. Pero bueno, hoy para eso estamos aquí. Así que, el campo de duración obligatoria. Este campo lo que está implicando, lo que está diciendo es que si no está marcado, cuando se esté tramitando una licencia, el club o la propia federación podrá grabar esa licencia sin meter ninguna fecha fin. ¿Qué implica que este campo no está marcado? Bien, si no está marcado y tampoco tenemos la duración, el mantenimiento de duración asumida de licencias, que explicaremos después, eso significa que todos los tipos de licencia que estén así configurados tendrán el campo fecha fin vacío. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta las dos funcionalidades. Si la duración obligatoria no está marcada, entonces tengo que tener configurada la duración asumida de licencias. Y si está marcada la duración obligatoria, no es necesario tener configurada la duración asumida de licencias, a no ser que sea solamente para comodidad de quien está tramitando. ¿De acuerdo? El campo licencia es un campo que especifica que la licencia que estamos tramitando es de jugador. ¿Y esto qué implica? Si el campo licencia está marcado, entonces me van a aparecer, tanto a nivel de club como a nivel de federación, los desplegables para poder elegir. Si elijo una temporada, si elijo 2 temporadas, si elijo 3 temporadas, si bien está configurado por reglamento o si tiene una configuración avanzada. Si no está marcado, directamente no aparecerán. Os lo muestro. Si vamos, por ejemplo, a la gestión de licencias, directamente voy a duplicar la pestaña para que lo podáis visualizar. Aquí estamos como federación. Estábamos mirando el tipo de licencia infantil. Por lo tanto, vamos a añadir un club. Como el tipo de licencia infantil no tiene marcado el campo licencia, como veréis, no se visualiza en la parte de abajo la opción de marcar. Es decir, no aparece. Esto mismo es lo que les ocurriría a los clubes. No tendrían el campo duración, el desplegable duración para poder visualizarlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, directamente no añadirían nada, ¿vale? No pondrían nada. Si nosotros ahora cogemos el tipo de licencia infantil, marcamos la licencia, le damos a grabar y volvemos de nuevo a la tramitación de la licencia que estábamos haciendo o que estábamos iniciando, actualizamos la pantalla para que lo visualicéis, vuelvo a meter los datos. Esta es la diferencia entre tener marcado el campo licencia o no tenerlo marcado. ¿De acuerdo? Volvemos de nuevo a la configuración de nuestro tipo de licencia de infantil. Seguimos en el campo duración, ¿vale? El campo contrato es cuando nos estamos refiriendo, es un check para indicar si la licencia es tipo de auxiliar o tipo técnico, ¿vale? Cuando tienen que firmar un contrato. Pasamos, por lo tanto, a la parte de qué elegimos aquí, qué en el desplegable. Os voy a explicar punto por punto lo que significa cada cosa. La duración reglamentaria de tipo de licencia no está teniendo en cuenta la fecha de nacimiento. Y me explico. Si yo estoy tramitando una licencia de juvenil, la edad de juvenil son 3 temporadas. Por lo tanto, si yo pongo esto, la duración reglamentaria de tipo de licencia significa que en el desplegable, cuando el club esté tramitando, le aparecerá para elegir una temporada, 2 temporadas, 3 temporadas, independientemente de su edad. Eso no significa que vaya a poder tramitar la licencia porque por otros sitios se le va a restringir, ¿vale? La configuración avanzada la explicamos ahora cuando terminemos estas. Duración reglamentaria de tipo de licencia y fecha de nacimiento. Mismo ejemplo que antes. Si yo soy un juvenil de último año, realmente, aunque la edad de juvenil sean 3 temporadas, en el desplegable solamente me va a aparecer una temporada, porque solamente puedo firmar por una temporada porque ya estoy al final de mi edad juvenil. Entonces, no me aparecen las 3 opciones.
En el momento en el que marcamos cualquiera de las siguientes opciones, 1, 2, 3, 4, 5 temporadas, lo único que ocurre es que aparece en el desplegable, en el propio desplegable, aparecen esas opciones, 1, 2, 3, 4 o 5. Suele ser muy útil para los tipos de licencias de más pequeños, sobre todo de cadetes para abajo, de infantiles para abajo, que normalmente su firma suele ser, su contrato suele ser por una temporada, su compromiso, por decirlo de alguna manera, es de una temporada. La configuración avanzada de licencias. Bien, aquí es para especificar casos un poquito más, más concretos en los que dentro de un mismo rango, dentro de un mismo rango de edad, hay que especificar unas firmas, o sea, una fecha de contrato para una edad que para otra. Imaginemos, por ejemplo, que quisiéramos configurar, qué sé yo, pues, por ejemplo, que aquellos que hayan nacido entre el 1 de enero del 2001 hasta el 31 del 12 del 2001, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Especificamos si en categoría nacional o en categoría territorial. Imaginemos que estuviéramos configurando, por ejemplo, un juvenil y resulta que en categoría territorial un juvenil que haya nacido en este rango de fechas, si es, digamos, por ejemplo, de primer año, solamente podría firmar por 2 o por 3 temporadas, pero no podría firmar por una, ¿de acuerdo? Le daríamos a añadir, quedaría configurado y podríamos ir añadiendo por fecha de nacimiento y por categoría todas aquellas excepciones que tuviera el tipo de licencia que estamos configurando, ¿de acuerdo? Bien, una vez explicados los tipos de licencias, vamos a pasar al siguiente punto dentro de la configuración. Y por unirlo con lo que os he comentado antes del campo duración obligatoria y el mantenimiento de duración asumida de licencias, vamos a empezar por este apartado. Aquí la mayoría de vosotros ya tenéis configurado, bueno, pues todos aquellos tipos de licencias que se les tendría que poner de forma automática una fecha fin, ¿vale? Esta funcionalidad complementa a la configuración del tipo de licencia, pero sí es muy importante tener en cuenta que si la duración obligatoria, el campo que hemos dicho antes, no está marcado, tiene que estar configurado aquí, porque el campo fecha fin nunca debe quedar vacío. Por lo tanto, todo aquello que no esté aquí tiene que tener marcada la duración obligatoria, ¿de acuerdo? Bien, aquí en esta funcionalidad también configuramos por categoría, bien sea territorial o nacional, por fecha de nacimiento y lo que hacemos es poner una fecha límite que sería la que se acepta por reglamento. A la vez decimos si esa fecha se tiene que poner de forma automática en la tramitación, es decir, que si lo dejan en blanco, si lo dejan vacío, si el club o la propia federación no rellena nada, si se tiene que marcar o no se tiene que marcar de forma automática. Y el campo retención lo que nos está diciendo es que, aparte de la duración asumida, esa licencia que estamos tramitando también puede ser retenible. Esto es muy útil para los tipos de licencia de juvenil, por ejemplo. Porque al final la fecha fin de la licencia, por reglamento de juvenil, son 3 temporadas, no son 5, no se pueden enviar, fecha límite. Cuando digo enviar me refiero a la española, no se puede enviar como fecha límite hasta el 2026 porque no sería cierto. Lo que es cierto es que esta licencia puede estar en ese club, en ese equipo, hasta el 2022, si no me equivoco, pero que puede ser retenible. Con esta marca es lo que estamos configurando, que se añada, aparte de la duración asumida, una marca de retención para el tipo de licencia. Como veis aquí, en el caso de que hubiera licencias que no tuvieran la fecha fin, es decir, que no se hubiera, bien porque la configuración se haya hecho más tarde, bien porque en algún momento haya faltado algo por hacer, por el motivo que fuera, si alguna licencia del tipo de licencia que estamos visualizando no tuviera configurada o no tuviera nada en el campo fecha fin de licencia, desde aquí se podrían completar esas licencias, se podrían actualizar y se añadiría la fecha límite que tenemos puesta en la configuración. En este caso, para un aficionado territorial que haya nacido entre el 1 de enero de 1920 y el 31 del 12 del 2000, nos dice que hay 64 licencias que no tienen nada en ese campo. Por lo tanto, desde aquí podríamos completar o añadir la fecha límite solamente a esos tipos de licencias. Si quisiéramos
rellenar todas las que tenemos. En este caso yo tengo 64, 153 y 5. Podría ir campo por campo, rellenándolas todas, o bien utilizamos el botón de actualizar todas las licencias. Lo más importante a tener en cuenta, como ya os lo he dicho, y sé que lo repito, pero porque esto creo que en muchas ocasiones ha llevado a confusión. Es muy importante, campo duración obligatoria en tipo de licencia, si está o no está marcado. Si la duración no es obligatoria, el tipo de licencia tiene que estar configurado en esta funcionalidad. Y si no, el campo duración obligatoria sí que debe estar marcado. Vale, pasamos a las categorías. El mantenimiento de categorías. Bien. Muchas veces lo que ocurre es que tenemos una categoría dada de alta, pero no tenemos configurados todos los tipos de licencias que realmente pueden participar en esa categoría. Entonces, al final, cuando esto no está configurado, todo va fallando. Por lo tanto, siempre tienen que estar tanto licencias de jugadores como de no jugadores, es decir, delegados, auxiliares, técnicos, todos los tipos de licencia que se permitan tramitar en una categoría tienen que estar configurados en la categoría, ¿vale? Toda la parte superior de los datos generales siempre es importante tener el mayor número de datos posible. Eso siempre va a ser bueno a la hora de tramitar una licencia, que tengáis la mayor información posible. El tema del envío a la RFE, si se tiene que enviar o no, sobre todo para cuando se dan de alta categorías nuevas, si es fútbol base o no es fútbol base, porque va a repercutir luego con las duplicidades permitidas. Todo el tema de datos económicos, aunque sean a importe cero, siempre es importante y es bueno tener importe cero o campo a cero, es bueno, ¿vale? Lo mismo que el mínimo y el máximo de jugadores. El máximo, como veis, es un campo obligatorio, pero el mínimo de jugadores, a no ser que sea cero, pues también siempre es importante que lo tengáis configurado. Como veis aquí, también tenéis una opción para activar o desactivar la categoría. Lo mismo, es mejor desactivar una categoría que borrarla. Al final siempre hablamos de históricos y es bueno que los tengáis, que siempre queden los históricos de todas las categorías que hayan estado durante la temporada. Sabéis que a la hora de hacer una consulta tenéis la opción de estado activo o no activo, por lo tanto, bueno, no está de más que se queden ahí las categorías, ¿vale? Tenéis el campo de edad cumplida, lo mismo. Gestión online. Aquí viene la parte un poco donde tenemos que hacer más hincapié. Esta parte de periodo de inscripción de equipos online, que lo veremos en futuros webinars, pero básicamente aquí lo que se está configurando es la fecha en la que se permite inscribir, en la que a un club se le permite inscribir a un equipo en la categoría que estamos configurando. Siempre se puede bloquear, es decir, podemos tener una fecha que esté abierta durante toda la temporada, pero que en un momento dado se decide bloquear la inscripción. Para eso sirve este check de aquí, ¿de acuerdo? Hay que añadir el grupo de categorías para la inscripción y el orden. Esto es ir rellenando cada uno de los campos. Gestión de licencias sí o no, es decir, si se permite la gestión online, si se permite la baja online. Como veis, todo se tiene que permitir tanto a nivel de categoría como a nivel de tipo de licencia. Permitir renovación online sí o no. Y el candado online selectivo, que es este apartado que veis aquí abajo, ¿vale? Podemos tener la gestión online activada, ¿de acuerdo? Es decir, que permitamos la tramitación de licencias, pero no permitimos la tramitación de todos los perfiles de licencias. Es decir, puedo tener la gestión online abierta, pero se la quiero cerrar a los jugadores y a los delegados. A partir de ahora solamente pueden tramitar o técnicos o auxiliares. Como sabéis, la federación siempre tiene manga ancha para poder hacer un poco lo que quiera. Pero el candado online serviría directamente para los propios clubes. Y el apartado de aquí abajo, bueno, pues aquellas federaciones que tienen el portal del federado, pues pueden decidir cómo va a ser el pago de la mutualidad, si lo tiene que realizar el propio federado, si lo puede realizar el club o si es un pago delegado por parte del federado al propio club directamente. La parte de mutualidad. Mutualidad del equipo.
envío de mutualidad, es decir, volvemos a configurar de nuevo si la categoría se tiene o no se tiene que enviar. El código abreviado de la mutualidad, lo que la mutualidad acepta, ¿de acuerdo? Porque no podemos inventarnos el código que queráis, sino que la propia mutualidad decide lo que acepta y lo que no. Jugadores subvencionados, podéis añadir hasta un máximo de 6 tipos de licencias. Indicáis si la subvención es total, es decir, si en este caso el club o el jugador no pagan nada, si es parcial, tenéis que añadir un importe, o si no hay subvención. En este caso siempre aparecería de esta manera. Subvenciones para jugadores y otras subvenciones nos referimos a todo lo que no sea jugadores y solamente hay una opción, es decir, decimos el número de subvenciones y es el número que se va a subvencionar para esa categoría. ¿Vale? Bien. Una vez que tenemos este paso claro, la siguiente parte de la configuración serían las cuotas e importes. Bien. En este apartado, el filtro que aparece en la parte superior nos sirve tanto para consulta como para alta. Es decir, yo quiero consultar, por ejemplo, las cuotas que están configuradas en los tipos de licencias que se permite jugar en la categoría primera cadete escolar. Si os dais cuenta, me aparece toda la información en la parte inferior, pero si aquí hubiera algún tipo de licencia que no he añadido, lo podría añadir desde este apartado. Por ejemplo, en la primera cadete no tenemos nada, pero en la segunda cadete escolar, si veis, el desplegable cambia y me dice selecciona el tipo de licencia porque aparece siempre cuando nos hemos dejado alguno que no está configurado porque lo hemos añadido más tarde. Vale, esto es importante porque muchas veces cuando el club tramita una licencia, llegamos a la parte de pagar la licencia y en la liquidación ese registro no aparece. Lo más normal siempre es que no aparezca porque no está metido en las cuotas. Por lo tanto, siempre lo primero cuando os aparezca un registro en la liquidación que os sale en blanco, es decir, que os aparece como que existe una licencia pero no está, lo más normal es que no esté configurada la cuota dentro de la categoría. ¿Vale? Por lo tanto, podríamos configurarla desde aquí, añadiendo el importe que quisiéramos, poniendo todos los campos, que ahora os iré explicando detalladamente qué significa cada uno, y dándole al botón añadir. ¿Vale? Cuando hablamos de permitir sin restricciones de equipo, aquí sé que suele haber bastante lío. El permitir sin restricción de equipo así, permitir sin restricción de equipo, sí, es decir, el check está marcado, ¿vale? Como podemos tener la de aquí abajo. Esto significa que el sistema, cuando el club esté tramitando la licencia, no va a buscar nada, no va a mirar más que las configuraciones previas de edad, de sexo, de tipo de licencia, no va a mirar nada más. Es decir, va a permitir tramitar la licencia puesto que se permite en la categoría, ¿vale? El problema viene cuando el permitir sin restricción de equipo está a no, como es, por ejemplo, el caso de los alevines. En esta categoría de cadete estamos diciendo que cuando se vaya a tramitar un alevín, en esta categoría de segunda cadete escolar, el sistema tiene que comprobar antes si ese club tiene equipos, cualquier equipo, en una categoría en la que el tipo de licencia principal sea el alevín, ¿vale? ¿A qué llamamos nosotros licencia principal, en ese caso alevín? A que permita un número mayor que el que estamos configurando aquí. Para eso nos aparece este simbolito que nos está diciendo que se permiten, tanto en segunda infantil como en primera infantil, como en alevín de segundo año, como en alevín de primer año, se permite un número mayor, es decir, en dos de ellas permiten 18 y en la otra permiten 25. Cuando configuramos permitir sin restricción de equipo a no, lo que estamos diciendo es que antes de tramitar una licencia de alevín en este equipo, si el club donde estoy tramitando tiene equipos de todas estas categorías, de cualquiera de estas 4 categorías, primero tiene que tramitarlo en esas categorías. Y lo mismo me va a pasar si me fuera al alevín de segundo año y estuviera configurado a permitir sin restricción de equipo a no, porque sigo teniendo un equipo de segundo infantil que me permite 25 licencias. Esto yo creo que bueno, poco a poco va quedando claro, pero sí es importante que entendáis el concepto de número máximo de licencias para considerarlo nosotros como licencia principal, es que en otra categoría se permitan más de las que estás tramitando, de las que estás configurando en esta categoría. ¿De acuerdo?
Aplicar incremento. Aplicar incremento lo que estamos diciendo es que se va a tener en cuenta el rango, el número de habitantes del club. Es decir, si el número de habitantes es menor a X, porque cada federación tiene su propia configuración, aquí se está diciendo si se aplica o no se aplica incremento. Nunca se va a superar el número máximo permitido de licencias en la categoría. Es decir, si yo estoy tramitando una categoría de cadete, en la categoría cadete se permiten 25 jugadores. El tipo de licencia cadete principal son 25. Nunca me va a permitir, imaginemos que el incremento que tengo que aplicar son 3, nunca se me van a permitir tramitar 28 licencias. Siempre van a ser 25, ¿de acuerdo? No se va a superar nunca ese máximo. Bloquear si hay equipo en categoría inferior, sí o no. Lo mismo, o sea, esto simplemente es una restricción más. Si yo lo que quiero es que antes de que me llenen el equipo de cadete con licencias de infantiles, lo que quiero es que rellenen los equipos que tienen de infantiles, pues podrían poner bloquear si hay equipo en categoría inferior así y por lo tanto no me permitiría tramitar hasta que no estuviera cubierto el cupo de la categoría inferior. ¿Envío a RFEF sí o no? Como habéis visto, el envío a RFEF va tanto por tipo de licencia como por categoría. ¿De acuerdo? Ahora, desde aquí podemos decir, bueno, pues a lo mejor es que, por ejemplo, permitimos un tipo de licencia de alevín en una segunda cadete escolar que realmente no es necesario que se envíe a la RFEF. El tipo de licencia de alevín estará configurado como que sí en los tipos de licencias. En las categorías, la categoría de alevín estará configurada, la categoría cadete estará configurado como que sí, pero aquí el alevín estará puesto como que no. ¿Para qué? Para que no se envíe el alevín en la categoría segunda cadete escolar. ¿De acuerdo? Cuando queremos tramitar o editar, por decirlo, alguno de los registros que vemos aquí, pues sí, o borrarlos, pues simplemente sería añadiendo directamente las modificaciones y grabándolas directamente desde aquí. Si queremos eliminar, si queremos eliminar un registro, pues simplemente con la papelera, el tipo de licencia, si está configurado, volvería a aparecer en la parte superior y podríamos configurarlo de nuevo. Pasamos a los subs. He visto que no todas las federaciones lo utilizáis. Esto es un complemento más a lo que se ha configurado en las cuotas, ¿vale? En el caso de los subs, la ayuda que se ha añadido me parece interesante porque os permite visualizar bien el concepto, porque realmente los subs se pueden utilizar para 3 situaciones distintas, ¿vale? Entonces, como veis ahí, la funcionalidad sirve para el concepto de sub propiamente dicho, es decir, una categoría tiene que tener un número de jugadores con una edad menor, que serían pues, los más normales que he visualizado siempre, es el sub-23, el sub-21. Creo que eso está más o menos claro, es decir, pues que en aficionados tenga que ver tipos de licencias de juveniles. Yo creo que más o menos eso queda claro. Por ejemplo, la siguiente sería jugadores que pueden tramitar licencia en una categoría superior a la que le corresponde, pero tienen que tener una edad determinada. Es decir, esta configuración, ahora volvemos a abrir la ayuda, he intentado poneros un ejemplo de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Esta configuración sería la que veis aquí. Es decir, permito un cadete de último año tramitar en las categorías que vosotros decidáis, lógicamente, de juvenil. Y esto lo que va a hacer es complementar lo que ya hay. Insisto que no permite que se tramiten más jugadores, sino que simplemente restringe un poco más lo que ya tenéis configurado, porque siempre se tienen que cumplir todas las condiciones que estáis configurando, ¿de acuerdo? No vale más lo que esté configurado en las cuotas ni vale más lo que esté configurado en los subs. Todo lo que esté configurado se tiene que cumplir, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, también está la opción de contemplar o no contemplar el incremento. Hace la misma función que lo que os he explicado en las cuotas e importes. Va a estar mirando, se está mirando en la configuración si el club tiene un rango, está mirando el número de habitantes del club, al que pertenece el club, y por lo tanto va a permitir tramitar, o sea, contemplar incremento o no contemplar incremento de licencias. ¿Vale?
La tercera opción, que es esta que veis aquí, que son alevines e infantiles en cadetes. Esto se dio en un momento dado, no recuerdo ahora mismo, pero fue una consulta que hicisteis alguno de vosotros y realmente desde los subs, desde la configuración de los subs quedaría solucionado. Es decir, hay varios tipos de licencias que pueden participar en una categoría superior. Como hemos visto antes en las cuotas e importes, estábamos permitiendo que en una categoría de cadete jugarán no solamente infantiles, sino también alevines. Se permiten 10 licencias de infantil y 5 licencias de alevín, pero en total entre las dos solo puede haber 10. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Puesto que nosotros ya estamos permitiendo en las cuotas 10 de infantil y 5 de alevín. Pero ese no es el resultado que queremos. El resultado que queremos es que en total haya 10 entre los dos. Me da igual que sean 7 de alevín y 3 de infantil o 6 y 4, no importa, pero tiene que haber 10. Entonces, lo que haríamos sería en los subs, establecemos el rango de fecha de nacimiento de alevín a infantil. Indicamos las categorías en las que se permite la tramitación y añadimos como mínimo de licencias permitido 0 y como máximo 10. La configuración quedaría de la siguiente forma. Este es el rango de fechas, que a lo mejor me estoy equivocando en el rango de fechas, no me lo tengáis en cuenta, pero este es el rango de fechas entre alevines e infantiles y lo que estamos diciendo es que permitimos en primera cadete escolar y en segunda cadete escolar un mínimo de 0 y un máximo de 10 jugadores. Por lo tanto, ya se tiene que cumplir también lo que ponen las cuotas. El tema de los subs, si en algún momento algo no queda claro, no os preocupéis porque podemos verlo más adelante y hablarlo de forma individual con cada federación. Bien. Pasamos a la parte de licencias adicionales o duplicidades permitidas. Cada federación lo llamáis de una manera diferente. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que se va a configurar es cuántas licencias puede tener un mismo DNI o un mismo código de extranjero o un mismo código de menor. ¿Cómo lo hacemos? Pues estableciendo unas condiciones para la licencia principal y estableciendo unas condiciones para la licencia adicional. Nosotros consideramos licencia adicional, licencia principal, perdón, la primera licencia que está activa. Es con la que se compara, por decirlo de alguna manera. Es decir, si yo ya tengo una licencia activa de auxiliar, lo que mira el sistema es qué me permite, o sea, qué permite la federación tramitar como segunda licencia. En principio, el mínimo establecido es una duplicidad, es decir, una persona solamente puede tener 2 licencias, pero esto se configura, es decir, es configurable si en algún caso alguna federación tiene algún tipo de bueno, pues que se permitan más o nos lo decís y eso se puede cambiar. ¿De acuerdo? Pero se puede cambiar a nivel general, es decir, no es solamente para unos tipos de licencias o para unos perfiles, es a nivel genérico. ¿De acuerdo? El alta, imagino que todos en algún momento lo habéis visualizado. Tenéis un botón en la parte superior y aquí se establecen cada uno de las condiciones. Este se ve un poquito, no la puedo agrandar. A ver, un momentito, a ver si editando. Bueno. Vamos a intentar verlo de la mejor manera posible. Bien. Lo primero, indicar también que la duplicidad, la parte de aquí arriba, lo que está indicando es solamente el nombre, la descripción para esa duplicidad. No implica nada. Es decir, todo lo que las condiciones que tiene que cumplir se configuran aquí abajo, ¿de acuerdo? Es decir, el nombre es simplemente algo que a vosotros os permite localizarlo mejor, pero realmente solamente es una descripción, ¿vale? En este caso, el check que visualizáis aquí arriba sí es importante, el check de activo o no activo. En el momento en el que damos de alta una duplicidad permitida y marcamos ese check, esa duplicidad ya
surge efecto, es decir, ya se tiene en cuenta. Cuando un club está tramitando una licencia, ya se tendría en cuenta. Por lo tanto, si en un momento dado simplemente estáis intentando agrupar todas mejor o estáis intentando hacer una configuración para ver si funciona, yo os diría que lo primero, marcadlo como activo, se va a quedar guardado, pero como no activo, y por lo tanto podéis compararlo con lo que ya tenéis dado de alta. Pues lo podréis visualizar y activar cuando vosotros queráis, así como desactivar otras o borrarlas incluso, ¿vale? Yo os recomendaría siempre que intentéis dar de alta una duplicidad que agrupéis lo máximo posible, es decir, que agrupéis por tipo de perfil, a no ser que tengáis algo, un tipo de licencia específico, algo muy específico para configurar una segunda licencia. Si no, lo ideal sería agrupar jugadores, técnicos, delegados, auxiliares. Tenemos en marcha, todavía no está claro, pero tenemos en marcha una posible modificación en la que haya un apartado para no jugadores, para intentar englobar todavía más, pero todavía no se ha desarrollado. En el caso de que no se pudiera hacer por perfil, por el motivo que fuera, porque a lo mejor es una duplicidad muy concreta, imaginemos un ayudante sanitario, elegiríamos el tipo de licencia y ya estaría, ¿vale? Tipo de juego, los que siempre veis, fútbol playa, fútbol sala, fútbol 11, fútbol 7, fútbol 8, cada federación el que tenga. Lo mismo, cuanto más agrupéis, mejor. En el caso de que no sea necesario, siempre podéis dejar marcado el todos y entonces no estará buscando ninguno concreto. Categorías. Aquí hemos intentado abarcar lo máximo posible. Cuando hablamos de categoría territorial o categoría nacional, no tiene mayor recorrido, estamos abarcándolo todo. Cuando hablamos de varias categorías, lo que os permitimos es la opción de seleccionar. En la parte de abajo sé que no se visualiza, no se está visualizando muy bien, pero creo que me entendéis. Podéis seleccionar, además con la tecla, en el teclado, si pulsáis la tecla control, podéis seleccionar varias para añadirlas en la parte inferior, ¿de acuerdo? O bien podemos seguir eligiendo, a lo mejor lo que queremos es fútbol base o fútbol base pero solo de territorial o solo de nacional, fútbol sala. Por eso también os comentaba en las categorías que es muy importante que tengáis marcados y bien configurados esos checks, porque luego cuando llegamos a la duplicidad permitida de licencias, si eso no está marcado, si vosotros queréis que solamente se tenga el fútbol base y, por ejemplo, no habéis marcado una categoría de cadete como fútbol base, no se va a visualizar, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces todas las cosas vienen o algunos problemas vienen por una falta de configuración en alguno de los puntos, ¿vale? Que yo entiendo que son muchos y por eso estamos hoy aquí. ¿De acuerdo? Fútbol sala o fútbol sala territorial, fútbol sala nacional. Hay una opción de no fútbol sala, esto implicaría el resto de categorías. Fútbol 11 territorial, fútbol 11 nacional. Aquí de alguna manera intentamos daros cuantas más opciones mejor, pero siempre que al final no sea muy individual, porque si no, no tiene sentido, ¿vale? Una vez que tenemos configurada la licencia principal, pasamos a decir qué condiciones tiene que cumplir la segunda licencia que se va a tramitar. Y tenemos las mismas opciones, más o menos. Es decir, puedo agrupar porque la duplicidad puede ser que permito el perfil de jugadores y un segundo perfil de delegados, por ejemplo. Entonces, sería lo mismo, jugadores, técnicos, delegados, auxiliares, o bien un tipo de licencia concreto. Mantenemos también la condición de tipo de juego y se añade la condición de club. ¿Por qué? Porque puede ser que se permita una segunda licencia, pero solamente en el mismo club. O en el mismo club, pero en un equipo distinto en el que se está tramitando. O solamente quiero que sea en el filial que tengo. O solamente el mismo club y también el filial. Es decir, si os dan distintas opciones para que podáis elegir, ¿vale? En el tema, a nivel de categorías, tenemos de nuevo las mismas opciones. Podemos elegir o podemos pedir varias categorías, seleccionar igual con la tecla control y añadir todas las que queramos, ¿vale? Este apartado, este segundo bloque que tenéis aquí abajo en las licencias adicionales son condiciones avanzadas. Estas condiciones avanzadas nos las tenéis que solicitar a nosotros. Es decir, por poneros un ejemplo, aquí no tenemos ninguna, pero por poneros un ejemplo, pues
hay condiciones avanzadas que lo que dicen es que no puedes tramitar una segunda licencia si tu edad pudiera estar en una categoría de nacional y tu club tiene equipos en categoría de nacional, por ejemplo, ¿vale? Y que eso sea tanto para la licencia principal como para la licencia adicional. Por lo tanto, todas esas condiciones avanzadas serían de forma individual, nos las tendríais que pedir y se irían añadiendo en este apartado y podríais ir poniéndolas y configurándolas dentro de las condiciones avanzadas. ¿Vale? Una vez que hemos terminado, vamos a grabar porque... Vale. Y cerramos esto. Una parte muy importante también de esto y que no sé si todos conocéis. Voy a buscar una licencia que esté actualmente activa para enseñaros el simulador. Por ejemplo, este chico, cogemos su licencia, la copiamos y abrimos el simulador. Muchas veces el problema es que no sabemos por qué no pueden tramitar la licencia. Cuando yo la duplicidad sí que la tengo configurada. Puede haber casos que efectivamente el programa esté fallando, pero hay ocasiones en las que realmente lo que ocurre es que no tenemos claro la configuración, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una búsqueda de una persona, ya nos dice las licencias que tiene, nos está diciendo qué tipo de licencia tiene, en qué club está y en qué equipo está. Si yo quisiera tramitar una segunda licencia, le tengo que decir de qué la quiero, qué tipo de licencia quiero tramitarle a esta persona. Imaginemos que quiero que sea entrenador. Vamos a decir que en el club, en el 2005, en el equipo segunda e infantil. Vale, y le damos a comprobar. Lo que nos pone aquí es que todo está ok, es decir, todo está ok para poder tramitar esta licencia. Y en el caso de que no os lo permita, pues entonces tendréis que contactar directamente con nosotras para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Si aquí yo digo que quiero ser una Levin, también en el 2005. Uy, que lo he duplicado. A ver. Vale. En el equipo segunda infantil y le doy a comprobar, me está diciendo que no coincide en nada, no coincide ni tipo de licencia, ni club, ni nada de nada. Yo podría además elegir una de las reglas que tengo aquí configurada y decirle, pues esta. Le doy a comprobar y me dice que no y además me da los motivos. Me dice, pues mira, porque hay un error en el perfil del destino, porque hay un error en la categoría de destino, en fin, por todo. No puedo ser un entrenador un aficionado en tercera división nacional y una Levin en el segundo infantil. Yo creo que esto tiene mucha lógica y además me parece que os puede venir muy bien y os puede ayudar muchísimo a la hora de solucionar cualquier tipo de llamada o cualquier tipo de problema que tengáis gestionando licencias. Y el último simulador que quería contaros es uno que creo que se ve menos, que se encuentra aquí. Tramitación de licencias. Muchos de vosotros lo tenéis configurado como gestión de clubes o licencias gestión de clubes. Yo busco aquí el club que quiero. Vale. Aquí lo que estamos visualizando es, como federación, estamos visualizando lo que ve el club. No podemos tramitar, no podemos escanear, no podemos hacer nada, simplemente podemos visualizar lo que ve el club. ¿Cuál es la parte importante para vosotros? Esta, el simulador de alta online. Aquí hay que tener en cuenta que este simulador es muy básico, es decir, lo único que está teniendo en cuenta es si por mi edad, o sea, si sexo masculino o femenino, fecha de nacimiento y tipo de licencia y el equipo donde quiero tramitar, si puedo o no puedo. Es decir, segunda infantil, licencia de infantil. Voy a buscar a la misma persona porque la quiero tramitar aquí. Le doy a buscar
me sale la persona correspondiente, es decir, yo podría seguir buscando por fecha de nacimiento sin necesidad de meter ningún código de licencia. Como veis, es el único campo que no es obligatorio. Pero por fecha de nacimiento podría seguir buscando. Clico en la columna de acciones y le digo simular. Y el sistema me dice que no se puede. Este simulador es mucho más básico que el de la duplicidad permitida de licencias, porque no está teniendo en cuenta nada más. Es decir, desde aquí no podéis saber si una persona, o sea, no os va a restringir porque esta persona tenga una licencia activa en otro sitio. Si os dais cuenta, os restringe por fecha de nacimiento, no porque ya tenga una licencia activa. ¿De acuerdo? Bien, pues básicamente esto era un poco todo lo que quería contaros. Entonces, si os parece, podemos empezar la ronda de dudas, de preguntas, si tenéis alguna, bueno, pues alguna cuestión que queráis. Esta pantalla de simulador de alta online, normalmente, no me sé todas las federaciones, pero lo tenéis en el apartado de licencias, gestión de licencias. Aquí nosotros lo hemos denominado tramitación de licencias, pero posiblemente en vuestro caso me suena lo de gestión de licencias clubes o gestión online clubes también, pero cuando tú accedes a esta pantalla, lo que te aparece es simplemente un filtro de búsqueda para buscar el club, ¿de acuerdo? Entonces, tú haces el filtro de búsqueda, le das a consultar y te aparece todos los equipos que tiene el club y es donde tienes el simulador de alta online. Vale, están preguntando por aquí si podemos revisar el aplicar incremento. En las cuotas e importes. Vale. Bueno, si te das cuenta, aquí tenemos una opción de ayuda. Aquí, os lo muevo, ¿vale? Lo que está diciendo, si está marcado, es que se tendrá en cuenta el incremento de licencias configurado según el rango de habitantes de la población del club. Es decir, no me sé de memoria todas las configuraciones, pero imaginemos, normalmente suelen ser o mayor de 10.000, menor de 10.000. A veces hay federaciones que tienen mayor de 10.000, entre 5.000 y 10.000, menor de 5.000. ¿Vale? Lo que está diciendo es que si un club tiene menos de 5.000 habitantes o incluso menos de 2.500 habitantes, a lo mejor no es posible que llene todos los equipos con un único tipo de licencia. Entonces, lo que está diciendo es que podemos aplicar el incremento de población porque, dependiendo del rango de habitantes que haya, se permiten un número de licencias, se le suma un número de licencias, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese check lo único que está haciendo es eso. Entiendo que el aplicar incremento no es para todos los tipos de licencias. Hacemos una consulta, por ejemplo, y entiendo que aquí, entiendo que no tiene mucho sentido aplicar el incremento de población al ATS o el FTP. En principio, el aplicarle el incremento pues sería para, pues, por ejemplo, si ya permitimos 25 cadetes, y 10 infantiles, pues entiendo que tendría sentido aplicar el incremento en los infantiles o en los alevines. De todas maneras, a nivel de reglamento, vosotros, por supuesto, lo conocéis muchísimo mejor que yo. Yo lo que intento es explicaros un poco cada apartado para qué sirve. Pero ese check lo que controla es eso, lo que mira es si realmente el rango de habitantes de la población de un club es menor, mayor, para poder dar facilidades, entiendo. ¿Vale? A lo mejor la duda viene más desde dónde se configura, el rango de habitantes. No sé si puede ir por ahí o no. Pero bueno, por si acaso sí, pues os lo digo que el rango de habitantes de clubes se configura desde el propio club. ¿Vale? Clubes y equipos, gestión clubes. Y a la hora de consultar los clubes que tenemos o editar uno de ellos, hay una opción de rango de habitantes, ¿vale? En este caso, pues menos de 2.000, entre 2.000 y 10.000 y mayor de 10.000.
Bueno, pues parece entonces que todo está claro. Os agradezco a todos, muchísimas gracias por haber asistido. Espero que os haya resultado útil. Y nada, os iremos informando de los próximos webinars dentro de lo que de todo el calendario que vamos a hacer. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente.